Muy bien. Patricia ya no se va a poder conectar, entonces vamos a comenzar ya. Ya estamos los ocho. Francisco, no sé si tenés alguna pregunta que quisieras hacer, alguna duda. Gracias, Lisbeth. Primero que nada, pues agradecerle a las doctoras y a la licenciada por disponer de su tiempo para nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que es un tiempo muy valioso, como lo decían anteriormente, y creo que muy valioso también para nosotros porque nos han aportado demasiados conocimientos. Realmente, algunas de las dudas que yo tenía, pues se resolvieron durante las charlas y pues al momento no me ha surgido ninguna otra. Muchísimas gracias. Excelente. Yo quisiera saber cómo están de disposición de tiempo. Yo tengo 7 preguntas. Entonces, no sé si están bien, porque como yo les había dicho que más o menos duraba 1 hora, y si alguna se tiene que retirar por el compromiso, lo entiendo completamente y me avisan. Y así trato de hacer solo 3 o algo así. Quisiera saber entonces. No, yo sí tengo tiempo. Yo estoy pendiente de un compromiso. A la hora que surja yo me despido. Ya le mandé el contacto. Gracias, doctora, muy amable. Yo tengo tiempo, no se preocupen, hija. Gracias, doctora. Gracias, licenciada. Muy amables. Bueno, mi primer pregunta va dirigido a si ustedes saben de alguna institución que financie o que dirija como algún tipo de presupuesto para eh, investigaciones que se vayan a hacer de tipo experimental, ensayos. Entonces, tengo esa inquietud. Quisiera saber, y también quisiera saber si hay algún problema con financiarla uno mismo en cuestión de ética. Como le decía Lisbeth, la DIGI estuvo dando fondos para investigación en tesis, porque no es lo mismo darle a un profesional, pero fue un programa que funcionó mal y ahora ya no ni lo están dando. No hay, ahorita que yo sepa no hay, a menos que usted tenga algún conecte, digamos, en que en la cervecería o que en Aquelos o en alguna fábrica que le quieran patrocinar. Pero así para tesis en general no hay. Y no hay problema con que usted lo pueda financiar personalmente. Éticamente no hay problema con eso. Soy parte del comité de ética de la facultad. Gracias, doctora. Muy amable. Qué triste. Gracias. Doctora o licenciada, no sé si ustedes conocerán de alguna, ¿no? Muy bien. Gracias. Mi segunda pregunta es si para un ensayo, o sea, una tesis que sea experimental, ¿hay algún proceso diferente o si hay que hacer algo adicional en todo el proceso de la revisión de la tesis o con la revisión por parte del comité de ética, o si hay alguna guía específica para hacer ensayos, porque al menos nosotros nos pensamos guiar por la guía para elaborar el protocolo del trabajo de graduación del 2018 de la COTRAD, pero no sé si hay algo específico para ensayos, quisiera saber. Que yo sepa, no hay ninguna guía específica. Lo que sí es que yo tengo de no tener estudiantes haciendo ensayo clínico ensayos, no clínicos, ensayos, desde el 2018. En el 2019 ya no, porque el Centro de Investigaciones Biomédicas ahora tiene un coordinador que es epidemiólogo y que no Creo que se maneja fue mi mucho. luz, no sé si me escuchan, por si se va la señal en un momento. Gracias. Pues el Centro de Investigaciones por el momento está cerrado, entonces no sé qué tan viable sea trabajar ahora en los laboratorios de la facultad ya que están cerrados. Me imagino por razones de pandemia, ¿verdad? Gracias, sí, doctora. Yo creo que con los ensayos clínicos el principal cuidado que hay que tener es en relación con la parte ética.
y por eso la revisión del Comité de Ética me parece que es fundamental en todo tipo de estudios, pero especialmente en los estudios clínicos donde hay una intervención, ¿verdad? Solamente que hay que ser muy cuidadoso en esa parte. Ahora, yo he visto, no precisamente recientemente, pero ya hace algunos años hubo una tesis que fue paralela con una tesis de farmacia. La tesis de farmacia estaba hecha, las dos patojas o patojos se pusieron de acuerdo. El patojo o patoja de medicina, si no estoy mal, necesitaba hacer una prueba de laboratorio en una X población. Y la patoja de farmacia quería hacer la tesis sobre cómo mejorar el hacer esa prueba de laboratorio. Entonces los dos se apoyaron. Ella desde el punto de vista de cómo hacer la prueba con los reactivos y se apoyaron con el laboratorio de farmacia, el que está en el Parque San Sebastián, y él puso a los pacientes a los que se les sacaron las muestras. Entonces, esas dos tesis se apoyaron sin ser precisamente, como les dijera yo, el mismo tema, porque una era sobre cómo hacer la prueba y el otro era sobre los resultados de la prueba de laboratorio. Y entonces, algo así tal vez, si necesitan hacer ese tipo de, si necesitan hacer una cosa que tenga que ver con pruebas químicas, podrían acercarse en la Facultad de Farmacia y ver si alguno de los estudiantes que va a hacer la tesis o que está por graduarse pueden hacer una situación paralela y consultar con los respectivos comités de ética si está permitido. Porque esa vez, si no estoy mal, sí fue permitido porque los resultados de una no tenían más que, ¿cómo les dijera yo? Los resultados de los laboratorios apoyaban la tesis de medicina y el de medicina apoyaba con las muestras, ¿verdad? Y cada uno hizo su trabajo de tesis y de investigación relativamente separados, pero económicamente, inclusive entre los dos, pagaron los reactivos y porque inclusive usaron, si no estoy mal, usaban unas pipetas y unas cosas especiales para poder hacer las pruebas y entre los dos pagaron los reactivos y las cosas que tuvieron que comprar, entonces ya no les salió tan caro a los dos. Esa es alguna opción, ¿verdad? Pero eso fue hace ya, ¿qué les digo yo? 15, 16, 17 años más o menos, creo yo. Tendría yo que ir a buscar la tesis para acordarme cuál fue. Muchas gracias a las tres. Mi otra pregunta es referente al marco teórico. No es necesario que sea tan extenso, ¿verdad? O sea, yo pienso que se podría aprovechar para que sea más enfocado realmente en lo que se busca y no algo tan abierto, porque no es como una redacción de un libro, o sea, no es como algo así. Entonces, con que esté en el número de referencias bibliográficas necesarias, a mi criterio estaría bien, pero realmente no sé si se puede hacer así como un poco, pues no tan corto, ¿verdad? Pero sí de unas 3, 4 páginas con lo más puntual y específico. Sí, doctora, gracias. El marco teórico tiene que ver más bien no con el número de páginas, sino con tu pregunta. Entonces, lo que tú buscas es documentar las variables y los antecedentes, es decir, el estado del arte de esas variables. Entonces, yo creo que a veces dice uno, bueno, entre más grande el marco teórico, mejor, y eso no es cierto. O sea, el marco teórico y referencial, lo que me tiene que hacer es contextualizar la idea y la pregunta, y luego decirme en qué situación está el estado del arte de ese problema. Nada más, puede ser corto no, o largo. Lo que importa es que eso es lo que tenga el marco
teórico, porque a veces la gente no sabe muy bien y además sirve al final, porque los resultados tienen que contrastarlos con la teoría y con el estado del arte. O sea, contrastar lo que encontraste con lo que han encontrado los demás y ver si coincide o no. Y si no coincide, ¿cómo explicas tú que eso no coincide? Entonces, por eso es tan importante no pensar en términos de páginas, sino en términos de contexto, de encontrar causas y efectos y que estén bien documentadas teóricamente las variables, creo yo. No sé qué digan las otras dos expertas, pero creo que eso es importante, porque a veces los estudiantes dicen entre más grande, mejor. No, es lo justo, el justo para poder explicar eso, creo yo. Mire, no importa el tamaño, la claridad con la que vaya a expresar sus ideas es la clave. Usted puede ser clara con 3 líneas y puede usar 2, 3 hojas en su marco teórico, pero si lo pone con claridad y lo deja bien específico, no va a tener ningún problema y no se lo pueden argumentar de que es muy largo o es muy corto. Pero si lo va a hacer muy largo y se va a dedicar a hablar y se llega a enredar, ahí está el problema. Entonces, la clave del tamaño del marco teórico, yo, en mi opinión personal, que nos toca a nosotros leerlos para hacerlo resumen, es la claridad con la que expone sus ideas. Esa va a ser lo que va a dictar mayormente el tamaño, ¿verdad? Gracias, licenciada. Sí, doctora de tercero. Lo que yo he visto es que COTRAD tiene una guía para hacer el marco teórico y el marco referencial, que es un poco larga. Sí requiere mucha información que tal vez uno considera que está como de más. Como decir qué es Guatemala, cuáles son sus límites, cómo es su geografía. Miren, es realmente grande y lamentablemente, como les decía, COTRAD es la ley, pues ellos tienen ahorita, ellos son los que dicen cómo hacerlo y aunque sea largo, tienen que ceñirse a esas directrices. Le va a salir largo de todos modos. Gracias, doctora. Sí, licenciada. Solo agrego, a veces hay cosas ahí que aparecen en COTRAD, como por ejemplo el describir el departamento, el país, que parece que estuvieran de más, pero no. Lo que pasa es que como esto ya se publica para que lo vean afuera, alguien que va a leer la investigación que no es del país o que no es de la región, tiene que entender dónde, tiene que saber dónde y hacerse una idea de dónde es, como le digo, hacer una idea del límite geográfico que va a definir esa investigación. Entonces, tal vez vean cosas que parezca que dicen usted, pero si yo sé dónde está Chiquimula o Chinautra, ¿y por qué tengo que dar los límites? Porque en las tesis de los 80 hasta tenían que poner un mapa del lugar donde iban a hacer si lo hacían en el interior, pero es precisamente por esa razón, porque a veces no, la investigación no es para usted y para que la vea solo usted, es para que la vea el mundo. Y en el mundo a veces yo tuve la experiencia de ir a un lugar donde me dijeron Guatemala, ¿y esa isla dónde queda? Entonces, sí, hay cosas ahí que tal vez sí van a tener que poner, pero son cosas que con un parrafito de 5 líneas pueden dar la idea sin ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias a las 3. Mi otra pregunta es, ¿el número de revisores o número de asesores, hay un número máximo? O sea, ¿realmente tiene que ser como un revisor y un asesor o podrían haber más? No sé Por si... experiencia pueden haber más de uno, se llama asesor, coasesor, 1, coasesor 2. Hemos sido a veces 2, 3 asesores y un revisor. Gracias, doctora. Sí, licenciada. Yo solo le agrego, por experiencia, entre más tenga, más opiniones van a haber. Y siempre va a haber uno que diga,
esto no va, dice que sí, entonces si va a poner más de un asesor o de más de un revisor, perdón, más de un asesor, considere que se conozcan y que tengan buena relación para que las observaciones sean en buenos términos y no hayan conflictos de que este párrafo a mí no me gusta y a mí sí, y usted termine en una guerra de dimes y diretes y no logre resolver el problema de su tesis. Muchas gracias. Y de ahí solo quería como plantearles mi idea y saber sus opiniones. Yo estaba considerando, o yo lo que quería hacer, a mí me gusta mucho el tema epidemiológico y estoy pensando en oponer para cirugía, o es lo que quiero. Entonces, actualmente, por lo mismo de CPDEC, estoy coordinando dos investigaciones relacionadas con, una relacionada con diabetes y la otra relacionada con pie diabético. Y mi tesis la quisiera enfocar en pie diabético. La investigación que estoy liderando ahorita en CPDEC es del pie diabético en Guatemala. Entonces vamos a hacer un estudio multicéntrico buscando prevalencia, características, es descriptivo, características clínicas, sociodemográficas, epidemiológicas y vamos a buscar el impacto económico que esto tiene por día en la hospitalización, porque pues es una enfermedad prevenible que lamentablemente ocupan la mayoría de las cirugías de hombres y cirugías de mujeres en los servicios de los hospitales. Entonces, imagínense si se puede prevenir y no se hace y se llega a la amputación, que tiene un impacto completamente pésimo para el individuo, la familia, la sociedad y el país en general, en muchas variables y muchos factores. Entonces es porque no se está haciendo un adecuado control, no se está haciendo una prevención adecuada. Entonces esto puede ser porque el paciente tiene un mal apego al tratamiento, porque se da mal el plan educacional, porque se tiene poco acceso a la salud por parte del gobierno. Y entonces aquí entra el por qué no se da un buen plan educacional, o por qué el paciente no tiene un buen apego, porque no saben, o porque los médicos no dan ese impacto en el paciente, o sea, no impactan tanto. Y siento yo, o bueno, pensamos con los que estamos haciendo la investigación, que al momento de decirle al paciente o al momento de decirle al médico, mire, pero es que se gasta tanto por día por un paciente hospitalizado por pie diabético, eso ya como que duele, ya asombra, ya impacta más, ¿verdad? Porque ya le está hablando en números a las personas. Entonces, imagínense, o sea, los lavados, todos los procedimientos de sala, todas las curaciones, todas las membranas, se gasta mucho. Entonces, ese es el propósito que nosotros tenemos, el objetivo que nosotros tenemos en esta investigación. Y quiero que mi tesis sea como una respuesta o agarrarme para justificar mi tesis del resultado que salga de esta investigación. Y quisiera hacer mi tesis referente al uso de la membrana amniótica como un manejo para curaciones, para revitalización del pie diabético. La membrana amniótica ya se ha usado en las curaciones de pacientes quemados y de pie diabético en otros países y pues se dan por donaciones. Entonces, el impacto económico que tendría esto en costo-efectividad y así sería muy grande porque el costo que se usa para las membranas, el biofilm o lo que sea que se use para el paciente en ese momento es muy grande. Entonces a mí me gustaría comparar estos dos tratamientos en los pacientes, hacerlo así también multicéntrico para abarcar así como ustedes estaban diciendo. Obviamente no es lo mismo un paciente de Cuilapa que un paciente que va al hospital de Cuilapa que un paciente que va al IX. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, hay muchas variables, muchos aspectos distintos en su salud. Entonces a mí me gustaría hacerlo así, pero para esto se tienen que preparar las membranas. Entonces, pues sí, se necesita como del aporte económico y todo, y por eso es de que les he estado haciendo estas preguntas, porque sí me gustaría saber, sí me gustaría hacer esta investigación, pero me da miedo que haya como mucho problema en cuestión de ética o que sea muy difícil hacerlo en los laboratorios
y esas cosas, ¿verdad? Prácticamente yo he estado investigando y prácticamente lo que se hace es que se tiene que preparar a la paciente o se tiene que elegir, mejor dicho, a la paciente, así como cuando se elige a un donante. O sea, que tenga sus pruebas así buenas, que sea compatible, que no tenga ninguna enfermedad infecciosa, que acepte el donar desde la placenta. Y fin, y después ya la membrana se mantiene en antibióticos, entonces se le da como profilaxis. Igual al paciente se le hacen pruebas de infecciosas, ¿verdad? Para descartar ahí que no se haya captado alguna enfermedad por este método. Y ya después ver solo la evolución de la herida, ver la evolución del pie. Esto solamente se haría en piecitos que ya necesiten injertos o que necesiten membrana, o sea que solo tengan que repetilizar. Pero no sé qué opinan ustedes. Me gustaría saber sus opiniones. Sí, doctora Ankerman. Yo creo que sería bueno si quieres saber los costos, que hicieras alguna consulta con el doctor César García, que él hizo en su doctorado un trabajo sobre costos. Entonces yo creo que si te vas a ir por ese lado o el grupo, creo que sería bueno hacer una consulta con él, que creo que tiene experiencia en ese tipo de estudios. César García, y está en Cotrago. César García. Sí. Lisbeth, ¿usted sí está segura que este tratamiento se está haciendo ya en otros países? Sí, doctora. No es nada nuevo. No, doctora. Se ha hecho desde ya hace varios años en quemados y desde hace como unos 2 o 3 años en pie diabético, con buenos resultados. Sí, a mí un poquito me preocupa el manejo de las membranas por la bioseguridad, ¿verdad? Que haya esterilidad en el manejo, uno. Y lo otro que usted dice, la compatibilidad, las pruebas de compatibilidad, tiene que ser simples, como las que se hacen para donación de sangre, no las de trasplante, no HLA. No, Por donación de sangre. las de Las donación de infecciosas, sangre, ajá, hepatitis. que no tenga enfermedades infecciosas de transmisión, que sea VIH negativo, citomegalovirus, bueno, las que se hacen normalmente. Y a mí me preocupa un poquito el manejo porque podría llevar algún factor que lleve a distorsión de resultados. Acuérdese que esto se hace en un ambiente hospitalario, que están llenos de pseudomonas, de Klebsiella, de Acinetobacter y bacterias multiresistentes. Entonces, el paso de la placenta al diabético, ese traspaso podría implicar algún microorganismo multiresistente para un diabético. Pero usted tendría que revisar bien la literatura, cómo lo han hecho, bajo qué condiciones. Obviamente esto va a encarecer su investigación, pero yo considero que vale la pena hacerlo y que tiene que ver bien exactamente los pasos para garantizar la bioseguridad. Otra cosa es la estandarización de sus pacientes. El pie diabético no todo es igual, ¿verdad? Sino que clasificarlo en el grado que usted lo va a trabajar para poder tener una muestra estandarizada, porque no es lo mismo tener afección de 1 centímetro que tener ya tomado todo el pie, ¿verdad? Entonces también la selección de su muestra tiene que tener mucho cuidado de ver cómo va, con cuántos va a trabajar. Y si es comparación, me dice usted que es comparación. Entonces, ahí no hay problema ético, porque usted lo va a comparar con el tratamiento convencional, con lo que normalmente se hace. No va a dar placebo, sino que va a comparar las membranas con lo tradicionalmente utilizado. Ahí no hay problema ético.
Eso no es problema ético, podría hacerlo. Incluso el cálculo de su muestra no va a ser tan grande, puesto que es un estudio experimental. Pero tiene que revisar bien la literatura de cómo es que el procedimiento, ¿sí? Gracias, doctora. Eso era lo que yo le iba a recomendar. Va a tener que documentar muy, muy bien y con mucho, no con poco, sino con bastante material ese procedimiento. Y sí me temo que por el hecho de que va a tener que involucrar a personas ajenas a usted que manejen alguna parte del procedimiento, le va a poder salir un poco oneroso y corre el riesgo, como ya lo dijo la doctora, de que algo pueda salir con una persona que cometa un error a la hora de manipular la placenta, puede llegar a tener usted un problema que le haga ¿cómo le dijera yo? Que le complique su estudio. Entonces, se oye muy fascinante, muy interesante, sería muy bueno. Hace ya mucho rato que no se estudia el pie diabético, que no han presentado una tesis sobre el pie diabético con un tratamiento nuevo, algo diferente, ya hace bastante tiempo, así que sería muy, muy bueno, pero tiene que tomar en cuenta usted el costo personal. Dejemos el costo económico, sino el costo personal, lo que mi opinión muy personal es, el asunto es que se gradúen mis hijos, no morir en el intento. Entonces, piénselo bien, porque la investigación se ve fascinante e inclusive esto le puede dar pie para después escribir un artículo y publicarlo ya en las revistas especializadas y calificadas como sugiere la doctora Tercero, qué es lo que deberían de hacer todos los graduantes, que es necesario. El país tiene material e información para hacer revistas, pero de lujo, y publicarlas a nivel internacional. Y ese tema se oye fascinante, pero sí debe de considerar mucho, mucho, mucho el costo. Muchas gracias. Yo tengo, ahorita que ustedes estaban mencionando esto, tengo una duda, por ejemplo, así como la doctora de Tercero estaba comentando de que por ser experimental la población, la muestra se reduce, ¿verdad? Entonces, si fuera reducida, para tener menos riesgo, ¿no podría hacer yo el proceso? ¿O siempre tendría que haber como mayor personal para el proceso? Disculpe, dice hacer usted el proceso del trasplante de membrana. Como no conozco la técnica, tiene que explicar, tiene que leer bien cómo se hace y su asesor le dirá. Yo le estaba recomendando hablar con el doctor Gunther Bravati. Yo le asesoré la tesis a él hace 1000 años y él es especialista en pie diabético. Y es una buena persona, pero solo es mi amigo de Facebook. Búsquelo usted y dígale que es de parte mía. Muy bien, doctora, muchas Se gracias. acuerda de mí porque asesoré su tesis y me ha escrito a veces. Muy bien, lo voy a buscar. Gracias. Mis preguntas, ahorita solo hay unas preguntas así generales, no tan en específicas para mí, sino más bien para todo el grupo. Doctora Ankerman, usted estaba mencionando sobre la página de la Unidad Didáctica de Investigación. No sé si usted nos podría facilitar, porque al menos yo la estuve buscando y me salen varias de primer año, pero ya sin acceso. Se las puedo mandar y también pueden entrar a la plataforma. Ah, ok. En Fundamentos también está ahí una unidad, una competencia que se llama de búsqueda de información y ahí encuentran. Pero si no, si quieres te lo mando el documento al correo. Muy bien. Para que tengan Gracias. Acceso a eso, sí, con mucho gusto. Y también les voy a mandar la dirección del blog. Gracias, doctora, muy amable. Muy bien. Entonces, pues eso, no sé si alguien tiene algo más que comentar.
Perfecto, sí. Ah, sí, sí, licenciada. No, yo solo recordarles que usted ya tiene mi correo electrónico y si llegan a necesitar ayuda con su tema para buscar información o algún tipo de apoyo con alguna de las instituciones con las que la biblioteca tiene relación y ustedes necesitan información muy especializada, necesitamos hablar de biblioteca, pues me escriben y vemos cómo lo resolvemos, ¿verdad? Ahí estamos. Eso sí, no a la 1 de la mañana. Muchas gracias. Le agradezco mucho la participación y la presencia de cada uno de ustedes, tanto los integrantes del club como a ustedes como participantes e invitadas especiales. Gracias por aceptar la invitación. Fue un gran honor escucharlas, de verdad. Nos aportaron muchísimo, cosas que no sabíamos y la resolución de las dudas estuvo magnífica. Les agradezco. Este, Solo una cosita más, me gustaría saber si alguna de ustedes, como ahorita nosotros tenemos que buscar asesores, ¿verdad? Ahorita todavía no hemos especificado nuestra idea de investigación, hoy lo vamos a hacer después de terminar esta reunión con ustedes, nos quedamos nosotros y vemos eso. Me gustaría saber si alguna de ustedes conoce docentes de investigación o de salud pública que estén de tiempo y que quisieran ayudarnos a revisar o asesorar una investigación. Y entonces podríamos acordar una reunión para dentro de 8 días o 15 días, según el tiempo de cada uno de ellos, ¿verdad? Para que nosotros les expongamos ya más específicas o más planteadas nuestras ideas y ver si alguno quisiera apadrinarnos en ese sentido. En la página donde te voy a enviar yo están los nombres de los docentes de fundamentos de investigación y ahí pueden ustedes contactarlos. Gracias. En este momento no estoy asesorando tesis desde el año pasado. Estamos un poco cargados de trabajo, pero... las órdenes para algún tema, ustedes me platican y yo estoy dispuesta a trabajar. Muchas gracias. Gracias a todas. Entonces, ahí quedaría. Muchas gracias, doctora. Les agradezco entonces solamente eso. Les voy a hacer llegar a su correo a lo largo del día. Ahorita, como les digo, vamos a tener una sesión. Al terminar, yo les mando a su correo un diploma de participación, ¿verdad? Agradeciéndoles un detallito ahí de CPDX, o sí, del Club de los Tesistas. Muchísimas gracias entonces por su tiempo. Perdonen que se alargó tanto la sesión, pero estuvo muy, muy, muy fructífera para nosotros, realmente. Les agradezco y que tengan una buena noche. Muchas Me alegro gracias de por verlas la a todas y que estén invitación bien. Cuídense mucho. y nos vemos pronto. Mucho gusto. Gracias por la Muchas gracias, invitación. doctora. Mucho Muchas gusto de gracias, verla. licenciada. Gracias, doctora. Feliz tarde.